despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este precioso, impresionante y poderoso pasaje de la Sagrada Escritura es el capítulo 53, versículo número 3 al número 7 del libro del profeta Isaías. Repito, libro del profeta Isaías, capítulo número 53, versículo número 3 al 7. Nos habla de cómo el profeta Isaías está profetizando el sufrimiento, la pasión y muerte de Jesucristo. Empieza diciendo en el versículo número 3, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esta es la cruda realidad. Jesús fue despreciado y desechado por los hombres, por toda la humanidad, por causa de nuestro pecado, de nuestra rebeldía. En el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay un misterio en la muerte de Jesucristo. Hay un misterio que solo el Espíritu Santo nos puede revelar, lo que realmente estaba sucediendo en ese día. ¿Por qué? Porque lo que parecía una flagrante derrota de Jesucristo realmente era un triunfo en la cruz sobre el poder de el pecado, Satanás y los demonios, y del infierno mismo. Dice la Escritura que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Jesucristo llevó la maldición de toda la humanidad, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Fue azotado vil y cruelmente. Un terrible sufrimiento, maltrato se le dio a Jesús, el Hijo de Dios. Y él soportó todo esto por amor a toda la humanidad, a nosotros los pecadores. Versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todas las heridas que Jesús llevó en la cruz, en sus manos santas, sus pies, su costado, la corona de espinas, todo fue herido y abatido. La palabra que utiliza el profeta es una palabra durísima cuando dice molido por nuestros pecados. Quiere decir que no había ninguna parte sana en el cuerpo de Jesucristo. Había sido golpeado por los romanos a petición de los judíos, pero que en esos romanos y judíos está representada toda la humanidad. Él fue molido por nuestros pecados. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado de pensamiento, palabra y obra. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No tenemos con qué pagarle al Señor Jesucristo la humillación, el sufrimiento, el martirio a que fue sometido por aquellos romanos y judíos, que fue escupido, bañado en sangre, molido por nuestros pecados. No tenemos con qué pagar. Un himnologista dice: ¿acaso me basta servirte y amarte y adorarte? Servir a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amarle y adorarle, no alcanza ni infinitamente para pagarle a Jesús su amor que mostró al morir en la cruz, llevando en su cuerpo todo el pecado, la maldición, la enfermedad de la humanidad, todas nuestras rebeliones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el profeta: todos nos descarriamos como ovejas. Efectivamente, esto quiere decir que no hay justo ni aun uno. Toda la humanidad nos descarriamos como ovejas según nuestro razonamiento nos daba a entender. Pero esa conducta de la humanidad siempre ha sido una conducta pecadora, que ofende a Dios. Por eso dice la Escritura: mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La ira divina tenía que ser saciada. El Padre Celestial, por supuesto que sufría por la muerte de su Hijo en la cruz, pero alguien tenía que pagar por el pecado de toda la humanidad, y ese alguien fue Jesús, Emmanuel, el Alfa y el Omega, el camino, la verdad y la vida, la puerta de las ovejas, el Cordero de Dios. Él pagó el castigo de nuestra paz. Por eso dice la Escritura: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús no abrió su boca en la cruz en medio del espantoso dolor, sufrimiento que fue sometido por los romanos y los judíos, para renegar, para exclamar que no era justo lo que estaban haciendo en ese momento, en el trato que le estaban dando a Jesús.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando Jesús abrió su boca, solamente fue para abogar por la humanidad, por nosotros los pecadores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera de las 7 palabras que Jesucristo, el bendito del Padre, dijo en la cruz. Él sigue abogando por toda la humanidad. Abre tu corazón y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Jesús, Emmanuel, su amor fue tan grande por toda la humanidad que hemos pecado, que enmudeció, soportó el dolor, terrible sufrimiento, muerte y muerte de cruz, porque nos ama aún siendo pecadores. Abre tu corazón a Jesucristo. No desprecies el sacrificio de Jesús en la cruz. Él te ofrece vida eterna. Tú no tienes que pagar dinero por la salvación, por los milagros, por la sanidad. Todo es por gracia. Abre tu corazón y recibe a Jesucristo. Él quiere perdonar nuestros pecados hoy y para siempre. Él sepulta nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar. La paz de Dios sea con usted. Y muchas gracias por su atención.